Dominando el desierto de Sonora, en Arizona, se encuentra la mayor concentración de telescopios ópticos del planeta, el Observatorio Nacional de Kitt Peak. Aquí, día y noche, más de 50 astrónomos procedentes de todo el mundo se reúnen para observar el cielo con la esperanza de llegar a comprender el universo y el lugar que ocupamos en él. ¿De qué lugar del Nuevo Mundo procede este interés por el cielo, esta necesidad de construir enormes observatorios como el de Kitt Peak? La respuesta es la antigua Mesoamérica. Hola, soy Michael Gillen y en este programa viajaremos a las selvas de Centroamérica, el hogar de los mayas, un pueblo tan obsesionado con el cielo que éste dominaba por completo sus vidas en la tierra. El origen de las cosas. Los antiguos mayas, los instrumentos de astronomía. El Observatorio Nacional de Kitt Peak. No hay nada parecido a esto bajo el sol. Solo en la cima de esta montaña hay 2 radiotelescopios y 24 telescopios ópticos, incluido este en el que me encuentro. El telescopio solar McMurdo-Pierce tiene el aspecto de una enorme escultura moderna. Mide 155 metros de largo y se adentra en la propia montaña. Día sí y día no, el telescopio observa el Sol como un ojo de vidrio que mide casi 1,5 metros de ancho. El McMurdo-Pierce es el mayor telescopio solar del planeta. Se terminó en 1962 y fue diseñado para ofrecer una imagen del Sol lo más grande posible, con fines espectroscópicos, ofreciendo una imagen de casi 1 metro de ancho, y por eso mide 155 metros de largo, para que esa imagen no esté demasiado caliente. La luz entra por el extremo superior, que está a unos 30 metros del suelo. El espejo principal está a 93 metros bajo tierra y el reflejo se redirige hasta la mitad del túnel, donde un tercer espejo lo dirige a distintas salas de observación. El telescopio es célebre por haber determinado la composición química básica del Sol y sus estudios sobre las propiedades magnéticas. También se ha empleado para observar los planetas. Pero no nos dejemos cegar por nuestros logros modernos, porque aún más impresionante, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad, es el templo de Kukulcán. Kukulcán era uno de los dioses principales de los mayas. Aquí aparece representado como una serpiente con plumas, pero este lugar no solo era un centro religioso. Hace miles de años, esto era el McMurdo-Pierce de su época, un antiguo observatorio diseñado para observar el Sol. El templo de Kukulcán está situado en el corazón de Chichén Itzá, la famosa ciudad maya. En su momento de mayor esplendor, la civilización maya se extendía desde Chichén Itzá, en la península mexicana del Yucatán, hasta las tierras altas de Guatemala. La civilización maya floreció desde al menos el siglo I a.C. hasta el siglo IX después de Cristo. Aunque conforme los arqueólogos se adentran más profundamente en su pasado y sus pirámides, descubren que sus costumbres podrían remontarse hasta los olmecas o incluso antes. Así que hablamos de una cultura que pervivió al menos 3000 años. Disponían de un sofisticado sistema de escritura, un calendario preciso, observatorios, prestaban mucha atención al cielo e intentamos comparar nuestra astronomía con la suya. Nos interesa saber a qué se debía su fascinación por las estrellas. Evidentemente, la astronomía estaba íntimamente relacionada con su religión. El Sol, la Luna y los planetas eran sus dioses. Y estaban presentes en cada aspecto de su vida, incluido el diseño, la forma y la orientación de las construcciones en Chichén Itzá. En ningún lugar es más evidente la obsesión religiosa de los mayas por la astronomía y el sol que en el templo de Kukulcán. Este paisaje es tan llano que el único modo que tenían los mayas de obtener una visión clara del horizonte era construir un templo muy elevado. Y para ello, construyeron una montaña. En términos religiosos, el horizonte era importante. En él se unían cielo y tierra, como narra el Popol Vuh, el relato maya de la creación. Allí se reunían los dioses del inframundo, que habitaban bajo nosotros en esos 9 niveles, y los dioses del mundo superior, el mundo de los cielos, formado por 13 niveles. Y esa es la frontera. La superficie de la tierra la habitaban los mortales, donde pagaban sus deudas a los dioses del mundo superior y el inframundo.
Desde aquí arriba, los mayas observaban el sol ascender y descender, y se dieron cuenta de algo de lo que muchos no son conscientes aún hoy. El sol solo se pone exactamente por el oeste en los primeros días de primavera y otoño. El resto del año se pone al norte o al sur del oeste. Esto no es más que una ilusión debido a nuestra perspectiva geocéntrica. Evidentemente el Sol no gira en torno a la Tierra. Es la Tierra la que gira en torno al Sol. Sorprendentemente fue el recorrido anual del Sol por el horizonte que tanto fascinaba a los mayas el que dictó la forma y la orientación del templo del dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Y es también lo que atrae a miles de turistas cada año. Durante los dos equinoccios del año, el primer día de primavera y el primer día de otoño, cuando se pone el sol, ocurre algo fascinante. Para mostrarles lo que ocurre, y les prometo que es algo muy especial, le he pedido a Doug y a Ryan que me construyan mi propio templo de Kukulcán. Obviamente será una versión a escala del original, precisa hasta el último detalle. Por ejemplo, tendrá 91 peldaños por escalera. Y quiero que la escultura de la cabeza de serpiente de Kukulcán esté donde debe estar. Es muy importante. Pronto verán por qué. El increíble templo menguante. Es genial. Gracias. Incluso la pintura. Juraría que es de piedra si no supiese que no lo es. ¿91 peldaños? 91. No los voy a contar, me fío de ti. Es cosa de Ryan. ¿De veras? ¿Te has divertido? Espuma, pegamento y pintura, Michael. Mi proyecto para clase de arte. Incluso las cabezas de Kukulcán están donde deben estar. Con todo detalle. Un gran trabajo. Pues despejen la zona que viene el sol. Vamos a poner a prueba esta preciosidad. ¿Qué te parece si cogemos la crema solar y nos ponemos morenos? Vale. Que te diviertas, Michael. Lo haré. Buen trabajo, chicos. Fantástico, de verdad. Contemplen al dios del sol. Esta luz será nuestro sol. Y vamos a hacer como si fuese uno de los días de equinoccio, el de primavera o el de otoño. Presten atención a lo que ocurre a ambos lados de la escalera principal que está orientada hacia el norte. Recuerden que esto es el norte. Aquí están las cabezas de Kukulcán. Todo está orientado hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Voy a representar lo que ocurre uno de los días de equinoccio a mediodía. Todo el templo está iluminado, nada interesante por ahora, pero observen lo que ocurre cuando el sol inicia su descenso. Y presten atención a los lados de la escalera principal. Ya está empezando. Voy a parar un momento cuando el sol comienza a descender. Observen. Parece el cuerpo de una serpiente deslizándose. Lo mejor es que se une con la cabeza de Kukulcán, por lo que parece la propia serpiente con plumas. Y vean lo que ocurre cuando el sol desciende aún más. El cuerpo de la serpiente parece aumentar de tamaño más y más, elevándose hacia los cielos. Y cuando el sol se pone por completo, Kukulcán vuelve al cielo, el lugar donde habita. Lo que más me asombra de todo esto es el trabajo previo que requiere. Tuvieron que orientar correctamente el templo, tuvieron que decidir las dimensiones de los peldaños para que el sol crease ese efecto óptico sobre ellos. Y todo ello con relación a la posición del sol durante el equinoccio. Observen. Si desvío el sol un poco hacia el norte o hacia el sur, que es donde el sol se encuentra todo el año, salvo durante el equinoccio, el efecto desaparece. Solo ocurre cuando el sol se pone justo por el oeste, algo que ocurre 2 veces al año durante los 2 equinoccios. En mi opinión, nada de esto es accidental, y me parece tan impresionante que los mayas fuesen capaces de hacerlo como que quisiesen hacerlo. Una combinación increíble de arte y ciencia. Ahora ya saben por qué.